y que eso nutra más a la iglesia y eso fortalezca a la iglesia de distintas maneras. Todos los dones que Dios nos ha dado debemos ponerlos al servicio del Señor. Entonces oremos por más maestros. Gracias a Dios por nuestro hermano que nos ha ayudado también compartiendo, y queremos que tenga más tiempos y queremos también que el Señor levante a más personas. Y gracias a Dios por ello. Nosotros estábamos estudiando el Salmo capítulo 2, un salmo titulado o catalogado como Salmo Regio. La idea de un salmo regio es que ese salmo habla del reino. Salmos en los que se refiere al reino, el reino de Israel, y que apuntan hacia el reino permanente, total, absoluto de Cristo. Son los salmos regios, salmos del reino. Vayan conmigo al Salmo capítulo 2, que es el que estamos estudiando. Vimos la primera parte de este salmo. Vamos a leerlo y nos introduciremos en el tema que vamos a continuar en este día. Salmos capítulo 2, y vamos a ir leyendo alternadamente, hermanos. Les invito a que leamos con fuerza. Salmos capítulo 2. ¿Listos? Comienzo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido y siervo. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré a las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Juntos. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, por estar aquí reunidos. Por el deseo que tú pusiste, yo sé, Señor, en cada corazón de estar, de venir para adorarte, para alabarte, para escucharte, Señor. Y también te ruego que si de alguna forma hicimos estas cosas de manera mecánica, de manera como una costumbre que tenemos cada semana, te pido que renueves nuestro corazón, que nos ayudes a ver las cosas de manera diferente, que nos ayudes a entender el privilegio que tenemos al poder acercarnos, a adorar al que vive para siempre y ser tu pueblo, Señor. Te pido que siempre nos ayudes a refrescar estas verdades en nuestras mentes, Señor. Abre nuestro corazón, usa, Padre, mis labios, da entendimiento a mi mente, Señor, y permíteme compartir lo que tú dices en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 2, como dije entonces, es un salmo regio. Habla del Mesías reinante. Y hemos aprendido la semana anterior, la semana antepasada, hemos aprendido que este reino apunta por completo al cumplimiento del reino en la persona de Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Él es el ungido para ser Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, el Salmo nos habla, los primeros versos que ya estudiamos esa semana, que vienen siendo del versículo 1 al versículo 6, estos salmos nos hablan de cómo el mundo intenta oponerse a esa realidad. ¿A cuál realidad? A la realidad de que Cristo es el Rey de Reyes. Intentan oponerse a la realidad de que el Creador debe gobernar sobre sus criaturas. ¿Y cómo es que lo hacen? Bueno, dice, se sublevan, rechazan su señorío, le dicen, no queremos que tú reines sobre nosotros. Ellos dicen, traman cosas vanas. ¿Y por qué vanas? Porque al final no lo van a poder lograr. No van a poder evitar que el Señor reine.
Le dicen al Señor, rompamos, o dicen en sus corazones, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Y el Señor dice en su palabra que Él intenta traer con cuerdas de amor. Pero el mundo no quiere ser gobernado por nadie, sino por su propia mente y corazón nada más. Entonces ellos no queríamos nosotros tampoco, ser gobernados por Él. No quieren vivir para servirle porque es el Rey. No quieren seguir sus planes, sino que quieren vivir para sí mismos, para sus pecados y para cumplir sus propios planes. Entonces están rechazando el señorío de Dios, del Creador. Pero aún así el Padre dice, se reirá como diciendo, bueno, no me preocupa demasiado, porque al final ya lo dije. Ya lo he establecido y Cristo es el Rey. Y es lo que vamos a hablar en este tema. Nuestro tema en general es Dios reina y estamos viendo 4 aspectos de los cuales ya vimos 2 y los propuse en una sola frase y te la recuerdo. Aunque el mundo se opone, el soberano Dios lo ha decretado, que Cristo el Rey sea exaltado sobre todo y a Él se le rinda toda la gloria. Lo repito nuevamente, aunque el mundo se opone, el soberano Dios lo ha decretado, que Cristo el Rey sea exaltado sobre todo y a Él se le rinda toda gloria. Hoy vamos a ver los 2 últimos puntos, que Cristo el Rey sea exaltado sobre todo y a Él se le rinda toda gloria. Mira lo que dice el versículo 7 al verso 9. Serán los versos primero que estaremos estudiando. Veremos primeramente todos los textos finales. Pero entonces, nota, el Señor ya lo decretó, el Señor se ríe y dice, bueno, yo ya lo dije. Y nota lo que dice el verso 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. Aquí cambia la narrativa del Salmo. ¿Te das cuenta que en los primeros versos está hablando de lo que están haciendo las naciones? Está hablando de que se levantan los reyes contra Dios. Está hablando luego cómo Dios el Padre habla y Él dice, el que se sienta como rey se ríe y les hablará en su ira y les dirá, yo he consagrado a mi rey. Entonces está hablando la gente, está hablando el Padre. Pero ahora cambia y en el verso 7 habla en primera persona y dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. El que está hablando dice que el Padre le dijo algo. ¿Y qué le dijo? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Y qué más le dice el Padre? Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Y sigue hablando el Padre, tú los quebrantarás como con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Quién es el que está hablando en estos versículos? Dios está hablando, sí, pero más específicamente, sin haber interpretado este punto todavía, está hablando aquel al que le dice Dios, mi hijo eres tú, y aquel que le dice también, yo te daré la herencia a todas las naciones. ¿Quién está hablando? En un término, según el texto, el rey. El rey, el ungido que el Padre ha establecido. Ahora habla ese ungido, el rey. Y ese ungido está diciendo, el Padre me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre me dijo, pídeme lo que quieras y yo te daré las naciones y tú gobernarás y regirás sobre ellas. Como rey. Está hablando el rey. Quiero que veamos, por favor, la naturaleza de ese rey. Quizá tú estás diciendo ya como es cierto, está hablando de Jesús, apuntando a Jesucristo. Pero vamos a evidenciar esto y vamos a mostrar que esto es cierto. Pero en primer lugar, aquí entonces, en estos versículos 7 al 9, vamos a ver la exaltación del rey. La exaltación del rey. Y veamos su naturaleza. Primero que nada, nota esta frase. Ciertamente anunciaré, ¿qué anunciará? El decreto del Señor. Este término Señor es Yahweh, Jehová, Dios. Y el que está hablando dice, anunciaré su decreto.
El decreto del Padre. ¿Qué es un decreto? Un decreto de Dios es una ley, es un estatuto, es una norma, es algo que Él ha establecido. Y quiero que recuerdes algo, cuando el Todopoderoso establece algo, dice yo abro y nadie cierra, y eso aplica también a Cristo, ¿te acuerdas? Él dice y no sucederá. ¿Quién puede detener mi mano? Dice el Padre. ¿Y qué es lo que ha hecho? Dice, Él ya lo ha decretado. Nota cómo el Salmo 2, el énfasis son los decretos eternos de Dios. La gente se levanta, no quiere que nadie reine sobre él, pero dice Dios, me río de ellos porque ya lo dije. Ya lo decreté. Y el rey está diciendo, yo voy a anunciar lo que Dios ha decretado. Yo voy a anunciar lo que el Padre ha decretado. Esos decretos eternos, hermanos, implica que el Señor no va cambiando de parecer o va imaginando cosas conforme a la marcha, sino que el Padre eterno en su eternidad ha determinado cosas y así es como se van a cumplir. Él las ha dicho y así sucederán. Cuando la iglesia de Jerusalén estaban siendo amenazados por los judíos, cuando Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel y luego dijeron, si no se callan, los vamos a encarcelar a ustedes o a matar o lo que sea necesario. Y ellos van y se lo dicen a la iglesia, lo leíamos la semana anterior en Hechos 4, 25 al 28. La iglesia, al recordar el Salmo 2 que estamos viendo ahora, en los versos 1 y 2, ellos dicen lo siguiente en Hechos 4, 25 al 28, particularmente el 27 y 28. Dice la iglesia, a Dios en oración, porque en verdad le dicen a Dios en oración. En esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. ¿Recuerdas? Las naciones se sublevan. Se ha unido juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Los reyes serán ungidos. Y está recordando la iglesia este texto y dice, ciertamente esto sucedió y se levantaron contra Jesús a quien tú ungiste. ¿Y por qué lo ungiste? Siguen diciendo, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos entendieron que el propósito del Salmo 2 era enseñar decretos de Dios. Lo que le pasó a Jesucristo no fue un accidente, como nada de lo que acontece. Él lo había predestinado que sucediera de esa manera. Él lo había definido, Él lo había diseñado. Y el énfasis es que Dios lo decretó, lo ordenó de antemano para que así sucediera. Entonces, el Salmo 2 está hablando de esos decretos del Señor, particularmente decretando que el Hijo será rey, que este ungido reinará sobre todos. Y Cristo dice, yo anunciaré el decreto del Señor. O bueno, el rey dice, yo anunciaré el decreto del Señor. Y Él se encargó de revelar este decreto de Padre para con el Hijo. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. Mencionando algo acerca más del decreto. Espero que no me pierdan. Este tema que vamos a tratar, doctrinalmente, es no complejo, sino quiero decir, sigue quedando como un misterio, lo que vamos a ir explicando. Pero por favor, esfuérzate a tratar de captar lo que intento decirte. El Señor Jesucristo anuncia que es un decreto hecho en la eternidad. No en un tiempo de nosotros, sino en un momento en la eternidad. Y si queremos pensar en la eternidad de Dios, jamás lo vamos a entender. Para Él no hay tiempo. Pero fue algo que Él decretó. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuál es ese decreto? Bueno, el decreto es que el rey es también llamado Hijo del Padre. Nota lo que dice el verso 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Mi hijo eres tú. Ese rey es también el Hijo del Padre. ¿Sabes? Para los judíos el Salmo 2, cuando leían el Salmo 2, lo cantaban el Salmo 2 pensando en el Mesías que vendría para reinar sobre ellos,
El hecho de que dijera, mi hijo eres tú, es como decir que era como Dios simplemente adoptando a alguien. Como tú y yo ahora podemos decir, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que soy su hijo. Y la idea de los judíos era, bien, el Mesías que vendrá, el descendiente de David, será como un Salomón, del cual tuvo el primer cumplimiento esta profecía. ¿Recuerdas que cuando le avisa a David que él no le iba a construir templos, sino que su hijo lo construiría? Y dice, y él será para mí mi hijo, y yo seré padre para él. Y si él hace algo incorrecto, yo lo corregiré con vara, como el padre corrige a su hijo, pero no apartaré de él mi misericordia. Entonces, la idea en general era, bueno, va a ser un humano, y ese humano va a ser adoptado por el Señor, fortalecido por Jehová, y nos va a liberar, ¿no? Esa era la idea. Pero dice aquí este Salmo 2, que ese ungido, ese rey, anunciaría a todo el mundo esta idea, que Dios el Padre dijo, mi hijo eres tú. Ahora, Cristo al anunciar este decreto del Padre, los judíos comprendieron lo que Cristo estaba diciendo y para ellos fue una blasfemia. Vean conmigo Juan capítulo 5, versículo 15, por favor. Juan capítulo 5, verso 15. Vamos a darnos cuenta cómo no era como ellos lo pensaban. Juan 5, 15 al 18. El Señor sana a un hombre, es día de reposo y parece que estaban ciegos en que había habido un milagro. Pero ellos van con su religiosidad y quieren contradecir a Jesucristo porque no debería trabajar ni siquiera sanando, y eso era como que una contradicción, o sea, oye, estás sanando realmente, pero no deberías hacerlo porque es día de reposo. Eran bien religiosos. Y entonces, noten lo que dice el verso 15, por favor. Les voy a pedir que ustedes lean versículo 15 y 16. ¿Listos? Fuerte, hermanos, ¿qué dice? El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que los había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Si tan solo se hubieran quedado porque hacía estas cosas, era como decir, ¿y cómo hace estas cosas? Pero no, la religiosidad los cegaba y decía, no, las está haciendo en día de reposo. Que las haga de lunes a viernes o de domingo a viernes, porque para ellos el primer día es domingo. De domingo a viernes, pero el sábado no sanes Dios. O sea, era como que una idea ciega de parte de ellos. Pero el punto es, por esto lo persiguen. Ahora, nota, llegan con Jesús y dice el verso 17, pero Jesús les respondió, escucha esta frase, hasta ahora mi Padre, el que le dijo, mi hijo eres tú, una frase similar, mi Padre, una frase de pertenencia, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esta afirmación era una doble afirmación. La primera, y que ellos entendieron claramente, este está diciendo que es el profetizado en el Salmo 2. Este está diciendo que es el Mesías. Pero la frase mi Padre, no nuestro Padre, como era la idea de ellos, un humano adoptado por Dios para bendecirlo, pero cuando él utiliza la frase mi Padre, vean lo que ellos se dan cuenta de lo que está diciendo, verso 18. Entonces, por esta causa, por haber dicho mi Padre, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo para ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. Y aquí está el punto, haciéndose igual a Dios. Cuando el Señor en el Salmo 2 dice, el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú. Y viene Cristo y anuncia lo que el Salmo 2 dice, yo proclamaré este decreto, y lo proclama y dice, mi Padre. El punto en esto, hermanos, es que ellos comprendieron que era blasfemia. ¿Por qué? Es un ejemplo cultural de ese tiempo. Todo rey o gobernante, toda persona eminente en un grado de gobierno, cuando tenía un hijo adulto, ese hijo adulto merecía la misma honra porque era hijo del rey. De hecho, tenía las mismas autoridades, la misma autoridad, más bien dicho.
Este hijo, al ser un hijo adulto, era la imagen de su padre, y este hijo era esencialmente igual en valor delante de los demás que su padre. Esto sucedía cuando un rey tenía un hijo adulto. Este era el heredero, este era el que toma el trono, y entonces se le debía respetar con el mismo respeto que se le respetaba al rey o al gobernante. Entonces cuando Cristo dice, Él es mi Padre, ellos entendieron que estaba diciendo, yo tengo la misma esencia, la misma gloria, la misma grandeza, la misma autoridad, el mismo poder que el Padre. Y ellos dijeron, este está loco. Porque es un hombre, yo veo un hombre, yo veo un imperfecto, aunque nunca pecó. Ellos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo Cristo al decir, mi Padre. Nadie se refería así a Dios, sino decir nuestro, como creación de Él. Pero Él decía en una relación de unidad que jamás nadie podría expresar. Una vez más, antes de ser crucificado, Él siguió anunciando el decreto de Dios. ¿Cuál decreto? Mi hijo eres tú. Y Él, antes de morir, la noche previa en la que es llevado ante los fariseos, saduceos y los sacerdotes, nota conmigo Mateo 26, 66. El Señor les mostró que su interpretación del Salmo 2 estaba equivocada. Ahora Él les estaba diciendo, no, el Mesías no solo sería un hombre, sino el Mesías sería uno que es hijo de Dios en la misma esencia que Dios. Y ese soy yo. Entonces, nota lo que dice Mateo 26, 62. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Estaban diciendo mentiras. Estaban diciendo que Él enseñaba contra Moisés. Y Él guardaba silencio. ¿No respondes? Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno, te conjuro, dice la Reina Valera, por el Dios viviente, el Padre, que nos digas si tú eres el Cristo, pero nota esta frase, el Hijo de Dios. Es decir, tú dices que eres el Cristo, pero tú dijiste que el Cristo es Hijo de Dios. ¿Recuerdas el Salmo 2? Mi Hijo eres tú. Y entonces Jesús le contestó 64, tú mismo lo has dicho. Es decir, así es. Sin embargo, aunque no lo crees, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Él está diciendo, cuando me vuelvas a ver, me verás glorioso, poderoso, soberano, viniendo con toda mi gloria. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacen ellos? Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, una señal de enojo, de humillación, de que se ha dicho algo incorrecto, y dice, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Que este siendo hombre se hace igual a Dios. Se cree Dios. 66, ¿qué les parece? Y gritaron, Él es digno de muerte. Y lo sacan y lo llevan para entregarlo para ser muerto. El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre o el Rey proclamó esta verdad, que el Padre dijo, mi Hijo eres tú. Esto quiere decir entonces que el Hijo es de la misma esencia del Padre. Esto confirma con la palabra llamada unigénito del Padre. ¿Has oído esta frase? Ve conmigo a Juan, estás ahí cerca, voy a ver unos textos rápidamente. Juan 1, 14, por favor. Y el verbo se hizo carne. El verbo es un término para referirse a el Hijo de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nota el término unigénito aplicado a
el verbo. Y luego ve a Juan capítulo 3, verso 16, un texto que es el más conocido de toda la Biblia en todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después en el mismo 3, pero 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, en la esencia, en las verdades, en las perfecciones, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta palabra unigénito no es primogénito. ¿Okay? Son dos palabras diferentes. Esta palabra unigénito, monogenés, significa único en su especie. Único en su especie. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, es decir, el Hijo único en su especie. ¿Por qué? Porque su especie es en esencia la misma del Dios Padre. Aunque el Señor nos adopta a nosotros como hijos, no nos convertimos en hijos unigénitos, porque no tenemos la misma naturaleza que el Padre. Pero el Hijo es el unigénito, monogenés, el único de esa clase. A diferencia de primogénito, que es el término que se le da en Lucas 2:7, cuando va a nacer Jesús y habla de que María da a luz, y dice el 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa? El primero de sus hijos. Esto implica que tuvo más posteriormente. El primogénito, prototokos, ya le puse 2K, prototokos, porque eso implica de hijo. Ahora, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, el decreto en un diálogo en la eternidad nos enseña que el Hijo o el Rey es de la misma esencia del Padre. Pero además, aquí viene algo que es muy complicado explicar, pero el Salmo también nos dice no solo que es el Hijo en misma esencia del Padre, sino que dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es un punto que no se ha podido explicar a lo largo de 2000 años, entonces no espero hacerlo ahorita. Pero lo que sí quiero mencionar es que es importante para entender la naturaleza de Jesucristo, del Rey, quien es Jesucristo. Dice que es engendrado del Padre. Yo te he engendrado hoy. Humanamente, ¿qué es engendrar? Humanamente, para nosotros el término engendrar es el inicio de la procreación de alguien. Entonces cuando vemos yo te he engendrado hoy, y luego Hebreos capítulo 1 menciona de Cristo que el Padre dijo de Él, yo te he engendrado hoy, eso es una realidad, una verdad, decimos, híjole, entonces, ¿cómo es posible que si es de la misma esencia, y una de las cosas de la misma esencia es que es eterno? Entonces, ¿cómo que fue engendrado? O sea, ¿quiere decir esto que hubo un momento en que tuvo un origen el Hijo? Interesante. Ahora, humanamente entonces, vemos engendrar como el inicio de la procreación de una criatura, pero algo importante en la palabra procrear, o más bien engendrar, es que en esencia el engendrar implica que viene de la misma naturaleza de donde salió. Ve conmigo a Génesis 5:3, la primera vez que se utiliza este término. Génesis 5:3. Y creo que este es el énfasis mismo de esta palabra. No que Jesús, o que más bien que el Hijo de Dios haya tenido un inicio como una creación, sino que está hablando de que de quien proviene en algo que no puedo entender, por eso tiene la misma naturaleza. Mira lo que dice 5:3. Cuando Adán había vivido 130 años, palabra, engendró un hijo, pero mira la especificación, a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Seth. ¿Cuál es la idea? Bueno, si tú engendras algo, va a nacer algo de tu misma naturaleza. Cuando los animales engendraban, no engendraban un animal de una naturaleza a otro animal de una naturaleza diferente.
De hecho, tú sabes un principio en esto, que el Señor en la naturaleza, cuando hay una mezcla de especies, o más bien una mezcla de diferentes especies, lo que nace no puede volver a tener criaturas. ¿Por qué? Porque no es una naturaleza, vamos a decirlo así, original. Yo podría pensarlo de esa forma. Algo que Dios creó de manera original con unas esencias en particular. El punto es acá que cuando se habla del Hijo, no es la idea cuándo comenzó a ser Dios el Hijo, porque la respuesta sería en la eternidad, fue cuando se dio el decreto, y cuando quieres pensar en la eternidad no lo puedes entender, ni yo tampoco. Ni tampoco se refiere a cuándo fue encarnado, sino que nuevamente la idea es que posee la misma naturaleza del Padre sin diferencia en perfecciones. Algunos dicen simplemente el Padre quiso usar un ejemplo para entender que está viniendo con la misma naturaleza. Bueno, al final no sé cómo funcione esto. Lo que sí sabemos es que si Cristo no es eterno, no es Dios. Lo que sí sabemos es que si Cristo no es santo y si no ha estado desde siempre con el Padre, entonces se quebrantan muchos textos que están en el libro de Juan. El punto es que Él es el Hijo de Dios con la misma esencia. Y lo que decreta el Padre entonces en el Salmo 2 es lo siguiente. Nota lo que dice el 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y mira por favor cuál es el punto. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. La idea de esa barra de hierro que va a gobernar es porque Él es el Rey. Ahora, hermanos, ¿cuál es el decreto del Señor desde la eternidad? Al decir que Él es su Hijo de la misma naturaleza engendrado, bueno, la gloria de Cristo es el decreto eterno de Dios. De ese llamado el Rey, es su gloria, el deseo, el decreto, lo establecido por Dios desde la eternidad, que Jesucristo sea glorificado. Hermanos, el Rey. A veces una persona me preguntó, bueno, ¿por qué hacemos tanto énfasis en Cristo? ¿Por qué no hacemos el mismo énfasis en el Espíritu y decir hay que glorificar al Espíritu? Es Dios, ¿no es cierto? ¿O por qué no hay que glorificar, verdad, y alabar y cantar al Padre? Bueno, a veces cantamos al Padre. Pero ¿por qué tanto énfasis en Cristo? Porque este es el decreto eterno de Dios. La Trinidad misma tiene ese objetivo. El Padre determinó que el Hijo sea exaltado y glorificado. Nota lo que dice Juan 5, 22 y 23. Hermano, ayúdeme con ese texto y lo voy a comenzar a leer. Juan 5, 22 y 23. Él lo ha decretado. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Este es un texto seguido de aquel cuando dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Y continúa explicando y dice, todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren, glorifiquen al Hijo, así como honran, glorifican al Padre. Y mira esto que es hermoso. El que no glorifica o honra al Hijo, no puede tampoco glorificar al Padre que le envió. ¿Cuál es el decreto del Padre? Que el Hijo sea glorificado. Ahí el énfasis, iglesia. Ahí el énfasis, hermanos, de hablar de Cristo. Porque el Padre dice, si no glorifican al Hijo, no me glorifican a mí. Lo puso en esa posición. Ellos no sé cómo lo pusieron de acuerdo en esto, pero Él dice que este es su deseo. Toda la Trinidad participa. El Padre dice que hay que exaltar al Hijo. El Hijo se ofrece voluntariamente para obedecer, ser muerto, resucitar al tercer día y entonces gobernar sobre toda la creación. Pídeme y yo te doy las naciones. Y el Hijo las pidió. Y entonces Él viene voluntariamente. Él también está con ese mismo deseo, ser glorificado. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Juan capítulo 16, verso 13, por favor.
Ayúdeme, hermano. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, venga, ¿cuál es el propósito de la persona de la Trinidad llamada Espíritu Santo, que es Dios también? Salud. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y nota lo que dice, Cristo es el que está hablando, recuerda. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Que el Hijo sea glorificado. Que el Rey sea glorificado. Porque ese fue el decreto del Dios Trino en la eternidad. Hermanos, es de aquí de donde nuestra iglesia, al entender esta verdad, toma propósito en nuestra existencia. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué venimos en un día en el que estamos cansados después de tanto trabajo? ¿Para qué nos levantamos un día que es de descansar y venimos a la iglesia? ¿Para qué hay un grupo de alabanza? ¿Para qué tomar una Biblia? ¿Para qué estar dispuesto a sufrir situaciones que podríamos evitárnoslas tan fácilmente? Porque de esta verdad toma propósito nuestra existencia. Quiero que recuerdes que aquel que ha sido decretado que debe ser glorificado, que es Cristo el Rey, es el que dice que nos ha tomado como posesión suya, comprados con precio de su sangre. Es el que dice que somos su esposa, a la que Él amó y se entregó por nosotros en Efesios 5. Somos edificio, dice Mateo 16, que Cristo está edificando para su gloria. Somos el cuerpo de Cristo por medio del cual Él sigue haciendo su obra en este mundo. Dice 1 Corintios. Somos el pueblo del cual Él es el Rey y nosotros sus súbditos, dice 1 de Pedro. Somos un pueblo santo, somos un grupo de sacerdotes y de reyes para Él. Es ahí donde toma identidad la iglesia y propósito. Por eso Efesios 3, 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, ese poder proviene del Espíritu Santo, por cierto, dice, a Él sea la gloria, el Padre, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Nota esta idea. El Padre es glorificado en la iglesia, pues se somete al Hijo de Dios en obediencia y adoración, capacitados por el poder del Espíritu Santo. Para eso existimos, para glorificar a Cristo, para obedecerle, para someternos a Él. Y la pregunta es, si nosotros como iglesia estamos viviendo realmente para su gloria, o solamente estamos existiendo, pasándola, llevándola a tumbos ahí poco a poco, hay que ir a la iglesia. ¿Vivimos para su gloria o existimos solo buscando glorias inferiores? Al ver el Salmo 2 dice, tú serás quien sea glorificado. Y crea la iglesia con este propósito. Mira, si cuando vienes tu propósito no es glorificar a Cristo, no tiene sentido que vengas. Dicho sea de paso, al decir de esto, hermanos, al hablar de esto, hay que pensar incluso hasta cómo cantamos. ¿Te da pena que te escuche el que está al lado tuyo? Porque sabes que a veces, realmente siendo honestos, con todo amor te lo digo, no te escuchas. Pero en casa te escuchas más fuerte cuando estás gritándole allá no sé quién para que te haga caso. El punto es, vienes y cantas ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para que lo oiga bien quién? Si no es para Cristo, no tiene sentido. Pero si es para Cristo, lo vas a hacer bajo este entendimiento. Existo para su gloria. Obedecerle. Todo lo que Él dice, hacerlo. Él es el que dijo al final, mira, yo toda autoridad la poseo, por tanto, ve y haz y vive y camina detrás de mí.
porque yo tengo toda autoridad. Predica el Evangelio. Quiero terminar con este punto. Regresa al Salmo 2, por favor, porque nos quedan 3 versos con los cuales quiero cerrar. Mira lo que dice. Ahora pues, oh reyes, después de dar el decreto del Señor, después de mostrar que el rey es el que será glorificado y este es el Hijo de Dios, verso 10, ahora pues, por esta razón de lo que he dicho, oh reyes, habla al mundo, habla a la gente que tiene poder y a sus naciones. Muestren discernimiento, es decir, no sean necios. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Ahora se extiende a toda la raza humana. Adoren al Señor con reverencia. No solo es la obligación de la iglesia, no solo es la bendición de la iglesia, sino que es algo que deberían hacer todos los que han sido creados por Dios. Adoren al Señor con reverencia, alégrense con temblor, porque Él reina. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. En cualquier momento será el momento de su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Hay 2 grupos de personas en toda la creación. Los que se refugian en el Rey de Reyes, creyendo en Él y sometiéndose a Él. Esa idea de refugio es que vienes bajo su amparo. Esa idea de refugio es que Él es el Rey y vienes a su reino. O están los que no lo hacen y siguen viviendo para su propio reino. Al final de cuentas, Cristo será glorificado en ambos tipos de personas. Los incrédulos serán resucitados, según Juan 5, 25 al 29, dice el Señor, yo hablaré y los muertos resucitarán, y unos resucitarán para juicio y otros para bendición. Juan capítulo 5. Todos doblarán su rodilla, y los que no quisieron someterse al Rey, la doblarán como un ejército derrotado. No porque realmente digan, oh Señor, realmente te amo. No, sino porque estarán ante alguien que sus piernas se les doblarán y caerán de temor ante Él y le dirán, tú eres el Rey. Dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Lo leo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, no hay otro lugar más sublime, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los creyentes, en la tierra, vivos, y debajo de la tierra, los que ya han muerto, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Nuevamente, glorifica a Cristo para que el Padre sea glorificado. Cristo será glorificado eternamente por su pueblo, los creyentes, de todas las edades, junto con los ángeles santos, obedeciéndole y alabándole. Pero también será glorificado por aquellos que Él juzgará y matará. Ahora, hermanos, tenemos el privilegio de tener ahora como iglesia un adelanto de la eternidad. No hay que esperar aquel día para poder adorar y glorificar y obedecer al Rey que reina, porque ya somos su pueblo. Es una oportunidad exclusiva nuestra. Él es nuestro Señor Jesucristo. Ese que es de la misma esencia del Padre y del Espíritu, pero hecho semejante a nosotros. Y vivimos por una razón, para glorificar a aquel que no se avergüenza, dice el texto, de llamarnos hermanos. Qué humilde. Me llama hermano y no soy de la misma esencia que el Padre. Dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos y que nos ha hecho herederos junto con Él. ¿Queremos adorar al Padre? Tiene que ser por medio del Hijo. Adoremos al Espíritu Santo creyendo y glorificando al final al Hijo. ¿A quién hay que exaltar, hermanos? A Cristo. Ese es el propósito de nuestra vida, de nuestra iglesia. Y bajo este entendimiento, hermanos, analicemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estamos acá hoy? ¿Y por qué le compartimos a otros el Evangelio? Pero también analiza, si no estás haciendo ninguna de esas cosas, date cuenta quién es el que reina y para qué existes.
No tiene sentido tu vida si no lo estás haciendo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor más de su gracia. Señor, tú reinas. Tú eres completamente santo y Dios. Tú has sido exaltado para ser glorificado y ese ha sido el plan eterno y el decreto eterno de Dios, de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tu gracia nos has permitido conocerte por medio de la fe, por medio de escuchar el Evangelio. Pero Señor, yo te ruego que podamos valorar esta verdad. Servimos al Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos los únicos que podemos adorarte con toda confianza, alabarte, hablar personalmente con el Creador. ¿Qué estamos haciendo? Te ruego, Señor, que levantes nuestra iglesia, pero primero que levantes mi vida. Que mi vida tenga sentido y que deje de estar simplemente existiendo para realmente, Señor, vivir para tu gloria. Gracias, Señor. Manda una carta donde manifiesta algunas cosas que ellos están haciendo en aquel lugar. Y gloria a Dios por ello, hermano, que está haciendo la obra en ese lugar.